Me encanta el tema de raíces sanas, alas valientes, construyendo educativamente, y espero que después la mayor brevedad posible en cuanto a que pueda exponer el tema, y después tengamos un tiempo para poder hacer preguntas y compartir entre todos, porque ahí es donde vamos a aprender mucho más. Porque hablamos primero de dónde estamos. Para construir educativamente, para poder ir a algún lugar, hablamos desde dónde estamos. Tened toda la libertad para estar pensando, escribiendo, anotar cosas que quizás podamos compartir después, con toda confianza, porque yo creo que va a ser mucho más importante casi lo que podamos hacer después en el coloquio que lo que os pueda decir primero. Vivimos en una sociedad que la propia sociología ha compartido en diferentes tipos de generaciones, porque vivimos en una sociedad que avanza tan rápidamente que nosotros mismos a veces ya ni siquiera sabemos dónde estamos. Entonces se habla de una supuesta generación Xennials. Antes se hablaba precisamente de eso, de la generación X, solamente con la inicial, que algunos de los que estamos aquí, sobre todo los que tenemos más años, participamos en esa generación. Es decir, las personas que llamábamos con teléfono fijo a nuestros amigos, ¿os acordáis? Y cuando empezaban a hablar, hay una cosa que se llama Internet, y entonces que puedes escribir a la gente y que no puede, que va por el aire. Bueno, te lo explicaron de una manera que tú decías, bueno, estamos hablando de ciencia ficción. Pero era una generación diferente porque sabíamos muchas cosas, pero también necesitábamos tiempo para muchas cosas. Si querías escuchar algo, por ejemplo, cuando yo viajaba de mi casa hasta aquí, son 1000 y pico kilómetros, pues traía mi maleta normal y luego una maleta con los cassettes para escuchar música. Hoy sencillamente en mi teléfono tengo casi 40.000 canciones, y el mismo coche pues ya inmediatamente se conecta con el teléfono y pone todas las canciones. Antes tenías que poner el cassette, si querías escuchar una canción tenías que darle hacia adelante o hacia atrás, o esperar a que sonaran todas. Es decir, había lo que era una paciencia en la gran mayoría de las cosas, que la generación de los Xennials sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que como no tenías teléfono móvil, solo al principio, todas las cosas, y esto no hace falta que lo estéis anotando o pensando, solamente reflexionando sobre ello, porque enseguida cada uno de vosotros os dais cuenta. Pues cuando quedabas con alguien, no era como ahora, ¿no? Estoy tal, te veo en 10 minutos, o algo peor todavía, cuando estás en el lugar, mira, al final no puedo ir, y te mandan un mensaje y ya está. No, antes no podías hacer eso, tenías que aparecer ahí y decirle, mira, lo siento, pero tengo que irme por no sé qué. Tenías por lo menos que dar la cara, o si no dabas la cara, pues quedabas bastante mal. Eso es la generación de lo que se llama de los Xennials. A partir de ese momento aparecieron los llamados Millennial, que cada uno escribe de una manera diferente ese nombre, así que no hay ningún problema. Pero los millennials son un poco, alguien dijo que después de esa generación X aparecía como la generación Y. Las personas nacidas a partir, sobre todo de los años 80 en adelante, así que ya muchos de los que estáis aquí, hasta casi el 90 y tantos, también entráis ya en ese segundo tipo de generación. Vosotros vivisteis ya lo que es la digitalización casi desde que erais pequeños, pero una cosa muy importante, no lo vivisteis de nacimiento, vivisteis un poquito el proceso del cambio. Y luego podemos hablar cuando haya el coloquio. Entonces, al vivir el proceso, sabéis un poco de dónde hemos venido y a dónde vamos. La generación millennial viven de la digitalización. Absolutamente todo lo que hacen tiene que ver con lo digital, con todos los teléfonos, los iPads, los ordenadores, todo. Y saben y viven perfectamente cómodos en todo eso. Son más sociales porque fue la época en la que comenzaron a aparecer las redes sociales, pero eso es solo aparentemente, porque es una cosa que nos influye muchísimo, tanto a nosotros personalmente en las relaciones familiares, pero sobre todo en la amistad y también en la iglesia, de lo que casi nunca se habla, y sé que en alguno de los talleres se va a tratar ese tema, de que es solamente una apariencia de amistad. Es decir, la amistad se está derrumbando, pero de una manera catastrófica que ni imaginamos. No vamos a hablar, ser catastrofistas en ese sentido, pero la amistad se está perdiendo porque las redes sociales tienen un fenómeno que la vida no lo tiene. Y es que cuando tú
tienes algún problema en tu familia, con los amigos, en la iglesia, o resuelves el problema o solucionas el problema o pones fin a una amistad, a una relación, como sea. Hoy las redes sociales no, en cuanto alguien pone o dice o hace algo que no te gusta, le borras y ya está. En cuestión de segundos desapareció de tu vida. Y eso es sumamente peligroso. O sea que la generación millennial son más sociales, pero solo aparentemente. Es una generación que aprendió a hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que siempre se dice en broma, que las chicas pueden hacer, las mujeres pueden hacer y los hombres no, pues ahora parece que los hombres hemos aprendido a hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero es esta generación por la cuestión digital, de que pueden estar hablando y al mismo tiempo contestando un mensaje y al mismo tiempo no sé qué y al mismo tiempo, cosa que a nosotros nos parecía difícil. Y algunos detalles más que son muy importantes es que ellos son hijos de la globalización. Es decir, el mundo entero está dentro de tu teléfono, dentro de tu ordenador. Antes era imposible. Y muchas situaciones que, como digo, luego podemos hablar de cómo nos influyen, que nosotros no nos damos cuenta, pero son situaciones que nos influyen más allá de lo que imaginamos. Tú antes, si te ibas de viaje, tenías que ir a comprar el billete a una agencia de viajes, ver a una persona, hablar con esa persona. Después, o sea, toda una serie de procesos que implicaban relaciones personales que hoy no. Sencillamente con tu teléfono lo haces todo. Y no necesitas a nadie, entre comillas. Eso que nos ha dado comodidad y que es más rápido, nos ha llevado a perder muchas relaciones interpersonales. Y entonces las personas, sobre todo la generación millennial, están perdiendo ese problema, están teniendo ese problema. ¿Qué ocurre? Que ellos incluso ahora, al hablar de sus trabajos, muchos de ellos ya empiezan a pensar que no quieren tanto un trabajo en el que ganen mucho, aunque todo el mundo quiere ganar mucho, sino un trabajo en el que puedan realizarse, que puedan sentirse bien, porque no toleran estar trabajando con alguien que no se llevan bien. Pero es una pescadilla que se muerde la cola, como decimos en Galicia, se dice aquí también, ¿no? Al mismo tiempo, no te llevas bien con las demás personas porque tienes pocas relaciones con las demás personas. Entonces, no sabes por dónde atrapar ese problema. Y la generación de ahora, desde los 2000 hasta ahora, que no sé si hay alguien aquí, pero sí son todos, la mayoría de nuestros hijos y algunos los nietos, es la llamada generación touch, la generación de tocar. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, se hace ya con las pantallas, con los teléfonos, con los iPads, todo lo de jugar. Es decir, no vas a encontrar una persona de menos de 16, 17 años que esté haciendo algo tan sencillo como nosotros ahora, que es escribir en un papel. Todo se toca y se hace. Y a nivel educativo, y de eso podemos hablar después en la conferencia, en el momento que tengamos de poder hablarnos, de poder compartir, eso es muy peligroso, porque tú ves en cualquier restaurante, en cualquier sitio, en cualquier casa a la que vas, que los niños, pero no ya los niños de 10, 11, 12 años, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, sino ya desde 1 año y pico, 2, están delante de su iPad, de lo que sea, comen viendo un episodio de no sé qué. ¿Por qué? Primero, sí, porque a ellos les gusta, pero segundo, porque es una comodidad para sus padres. Los niños sencillamente no hacen ruido. Y hace poco estaba en una reunión de amigos donde había como 7, 8 niños de alrededor de 5 o 6 años y cada uno tenía su teléfono. Estuvieron toda la reunión con su teléfono y viendo episodios y no sé qué, no sé cuánto, todos de la misma edad, y nosotros los padres hablando allí mientras, y mis hijas lo veían, las mayores, y me decían, pero ¿esto qué es? Porque mi hija, por ejemplo, de 18 años, dice, yo cuando estaba con niños, otros 7, 8 niños de 7, 6, 5, 4 años, lo que quería era jugar con ellos. Pero no, esa generación touch, esa generación de estar todo el tiempo, además está cambiando por completo, y esto es otro tema, todo lo que es la cultura, incluso la cultura no solo de la comunicación, sino también la cultura económica del mundo.
porque los grandes anunciantes ahora tienen aplicaciones específicas ya para niños, que es obvio que los padres tienen que fijarse en ellas y no sé qué, y tienen que tener el control paterno, pero hoy los niños saben 20.000 veces más que sus padres de esto, y tú puedes tener 20 controles paternos en lo que quieras, que ellos van a saber cómo saltárselo. Y entonces, muchos de los chicos de ahora, con 14, 15 años, ya no quieren ser, no sé si lo habéis pensado, no quieren ser médicos, ni arquitectos, incluso ni jugadores de fútbol, quieren ser youtubers, quieren ser influencers, quieren vivir de lo que sea, porque esta generación ha generado incluso un tipo de trabajos que son impresionantes. Yo venía para aquí escuchando las noticias y había un puesto de trabajo que mis hijas decían de broma, pues no estaba mal, 1.400 euros al mes, probador de almohadas. Entonces, yo digo, no está mal, un trabajo, sí, ¿a qué te dedicas? No, yo soy probador de almohadas. Y hay mucha gente de los youtubers y todo esto pues que viajan gratis, van por todas partes sencillamente probando hoteles o viendo situaciones, o incluso grandes marcas de ropa que le pagan a gente para que compren lo que quieran en hoteles, hagan todo lo que quieran, y sencillamente para que luego vuelvan y digan, ah, mira, ahora se está vendiendo esto y esto y esto, y viven así. Y eso es un negocio ideal para muchísima gente, y es por todo lo que se llama la generación Touch. ¿Qué es lo más complicado que está surgiendo de esta generación? Y después, como digo, podemos hablar de alguna de estas cosas, y es la individualización de la vida. Yo he estado incluso con muy buenos amigos, y estoy hablando de personas aquí, ya no estamos hablando, porque a veces hablamos del primer mundo y nos suena como Estados Unidos, no sé qué, pero yo he estado con muy buenos amigos aquí, en la misma casa, 4 o 5 personas de la familia, y si a algunos pasa, pues no os estoy señalando, ¿vale? Solo estoy diciendo lo que está pasando, que están en la misma casa pero no comen juntos. Y le preguntas, no, ¿y Juan dónde está? No, ha pedido una pizza, está en su cuarto. Y la chica, no, a ella le gusta comida china, pidió, la traen a su cuarto, no sé qué. O sea, todo se pide por ordenador, cada uno vive en su mundo, todos tienen su ordenador, y están en la misma casa y ni siquiera comen juntos. Vamos, eso para un gallego es decir, pero esta gente, ¿qué tipo de vida tiene? Porque tú lo que quieres es estar con las personas. Pero bueno, eso es una cosa aparte que lo vamos a ver ahora. Es decir, la individualización va a ser tan importante en los próximos años, y hacia dónde vamos ni lo sabemos, que las personas no van a saber ni siquiera relacionarse con los demás. Y todos los juegos que ellos tienen, os asombraréis de saber que muchos chicos de 8, 9, 10, 11, 12 años, todos los juegos que ellos tienen con sus amigos es a través de internet. Cada uno está en su casa, no, estoy jugando con mi amigo de no sé dónde, y yo le digo, pero sal, vete a estar con él, ir a jugar un partido de fútbol o lo que sea, o correr. No, cada uno en su casa con su ordenador personal. Entonces, son tipos diferentes de generaciones, y madre mía, ya cuánto tiempo llevamos, pero espero que nos podamos ir un poco más rápido a partir de ahora. Son tipos diferentes de generaciones, pero estos tipos de generaciones tienen unas características comunes que son las que nos vamos a fijar ahora, sobre todo nosotros como educadores, como maestros y profesores que nos pueden ayudar, porque estamos viviendo a una velocidad que jamás habríamos imaginado. Y como pares o como pienses, bueno, no, yo ya he llegado, ahora que vengan los demás van a arrasar contigo. Es todo muy rápido. Entonces no tienes que estar al día de todo, porque eso también está generando hasta enfermedades. Os aseguraréis que una de las enfermedades, y quizás os hablen de esto después gente mucho más cualificada que yo, pero que están descubriendo en los Estados Unidos, una de ellas, que ahora no recuerdo el nombre, es el miedo a perderse información. Y hay gente que va al psiquiatra porque dices que no me da tiempo de ver todo lo que mis amigos ponen en las redes sociales. Porque la gente acaba teniendo estrés por eso, de no poder ver y llegar a toda la información que tiene. Sí. Exacto. El miedo a perderse algo, ¿no? Entonces, parece mentira que nuestra sociedad ha llegado a generar ese tipo de enfermedades, pero es por esa razón. ¿Cuáles son esas características comunes que genera toda esta rapidez de
de la información, este mundo global, ese querer llegar a todas las cosas lo más rápido posible. Algunas de estas características ya existieron desde siempre, pero ahora están más arraigadas en la sociedad. La primera es obvio que es el secularismo. Cualquier idea de Dios se ha dejado a un lado. No solamente porque ya muchos no crean que Él es el creador, sino porque les estorba en sus vidas. Y conforme va avanzando el proceso en el que tú manejas más cosas, tú te crees más importante, más sabio, y crees que tú controlas todas las cosas. Entonces, ¿para qué necesitas a un ser superior? Eso es lo que muchas personas creen. Incluso en los medios de comunicación, cuando alguien aparece que habla de Dios, ¿cuál es la reacción? No es tanto, y fijaos que en esto el enemigo es muy sabio, no es tanto el ir en contra de esa persona o decir, no, mira qué está diciendo, lo que está diciendo no es cierto, no habla en cuanto a lo que esa persona dice. No, la reacción es decir, está pasado de moda. No sabe mucho, no entiende, seguro que no ha estudiado nunca, no ha ido a la universidad, no, ¿me entendéis? Es sencillamente como despreciarlo, como dejar a un lado, lo cual no es cierto en absoluto, porque muchos, incluso de los últimos premios Nobel, son personas en física, en matemáticas, en ciencias, en medicina, en ciencias sociales, son personas creyentes 100% en Dios, pero no se quiere argumentar porque no se quiere perder tiempo, es sencillamente dejarlos a un lado. No, pobres, estos no están bien de la cabeza. Es la idea que la gente tiene para sacar al lado, quitar a Dios de sus vidas. ¿Qué ocurre? Que como cualquier idea es válida, no existe la verdad absoluta. Yo creo que ese es el fondo del asunto. ¿Cuál es el mayor peligro que tiene Dios para la sociedad de hoy? Que cuando estás hablando de Dios, estás hablando de una verdad absoluta, de alguien que es un referente, no solamente para tu vida, sino para todo lo que estás viviendo. Y eso la gente no lo quiere. Porque cada uno de nosotros queremos vivir de la manera que nosotros queremos vivir. Así que no existe esa verdad absoluta. Pero ¿qué ocurre cuando necesitas algo espiritual? Que todo se viene abajo. Quizás hablemos varias veces entre hoy y mañana del problema número 1 que están teniendo hoy y lo están tomando muy en serio la mayoría de los países del primer mundo. Y puede que sea una sorpresa para algunos. Para los que estáis trabajando en relaciones sociales sabéis que no es ninguna sorpresa. La causa número 1 de fallecimiento en el día de hoy ya no tiene que ver con ninguna enfermedad, es el suicidio. 1 millón de personas cada año, solo en el primer mundo, directamente, porque hay muchos suicidios indirectos que no se sabe si realmente han sido suicidios o no, se quita la vida. Vienes de Barcelona, de Madrid, imagínate, en 3 años toda tu ciudad ha desaparecido. Y lo digo así para que nos demos cuenta de la gravedad del problema. Y claro, si vas al fondo del corazón de las personas, que es a donde tenemos que ir, por eso amamos a las personas, somos educadores, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, queremos llegar al corazón de las personas, yo lo comprendo. No estoy de acuerdo, ¿me entendéis? Pero lo comprendo, porque si no existe nada, si tú dices Dios no existe, ¿por qué estás aquí? Pues no lo sé. ¿Cuál es la razón de la vida? No hay ninguna. Entonces, ¿para qué vas a vivir? Y más cuando ves las injusticias, los problemas que existen en este mundo. Injusticias a veces, dejadme que lo diga de una manera muy suave, que hasta la propia vida genera, porque resulta que una persona está salvando vidas, por decir un ejemplo, un médico en África trasplantando corazones, y a duras penas puede tener medios sencillamente para que no haya una infección en ese hospital, y hay personas que le dan patadas a un balón y ganan 30 o 40 millones al año. Y a mí me encanta el deporte, por eso puedo decir esto. Entonces, eso mismo revela que nuestra sociedad, su cabeza no está bien. Porque ¿qué son las cosas realmente importantes? Y vamos a ir rápido porque si no se nos pasa el tiempo. Y eso es lo que necesitamos aprender también nosotros dentro de la Iglesia. Solamente al decir estas ideas muy rápido, porque sé que lo entendéis perfectamente, tenemos que tener cuidado porque esa idea nos lleva también a nosotros, la idea del secularismo, a tener un miedo a ser diferentes. Antes de entrar en la siguiente idea.
Y ese es el miedo que nunca debe existir en nosotros. Porque el mundo vive de las personas que son diferentes. De las personas que son diferentes, de las que son ellos mismos. Así que no importa lo que las personas digan de vosotros, no importa incluso a veces cómo nos traten. Lo que necesitan es ver a alguien diferente, una luz. Muchas veces nosotros viajamos, toda la familia, incluso a congresos de jóvenes. Yo digo, no, yo prefiero pagar los billetes de toda mi familia, ir allá, y me preguntan, ¿por qué? Porque quiero que la gente vea una familia normal. Mi familia no es perfecta, pero quiero que vean a alguien normal, que ama a su mujer y a sus hijas, que nos divertimos juntos, que lo pasamos bien, porque no lo ven. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar y tomamos miedo, estamos cayendo en un juego muy peligroso, muy rápido. Segunda característica es el egoísmo, la búsqueda del placer por sí mismo, primero yo, después yo, y si queda algo para mí, o como alguien decía el otro día en Internet también se encuentran cosas divertidas que tienen que ver con el fondo del asunto. Pues alguien decía, todo el mundo piensa en sí mismo, menos yo, claro, yo pienso en mí mismo. Pues eso es un poco lo que tiene que ver con el egoísmo y la búsqueda del placer, y eso es común a todas las generaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando tú buscas el placer por el placer, nada te satisface y cada vez quieres buscarlo más rápido, y eso genera un estrés, porque lo que habría hecho felices a nuestros abuelos, si mi abuelo tuviera el 10% de las cosas que yo tengo, de las capacidades que yo tengo, sería inmensamente feliz, pero yo no. Porque yo siempre estoy buscando algo nuevo, alguna cosa más. Cuando él a veces me contaba, yo solo le digo al Señor a veces en broma que me hubiera gustado que él hubiera vivido más tiempo, uno de mis abuelos, y también que yo cuando era niño le hubiera prestado más atención, porque eso es la otra cara de la moneda. Pero él, por ejemplo, me decía, no, tengo que ir a Coruña, voy mañana, había un autobús, y si perdías el autobús no había problema, porque al día siguiente tomabas otro. Pero hoy, si una persona se pone delante de ti con el carro de la compra, puedes casi ya llevarlo a la policía con una denuncia. ¿Os dais cuenta cómo caemos en esa rapidez de querer controlarlo todo, tener todo? Es que no tengo tiempo, Y al final no sabemos disfrutar de la vida. Y lo que está pasando es que las personas terminan por no tener significado por sí mismos. Y eso sí es peligroso. Y en eso, en la Iglesia también, nunca debemos caer. Porque Dios nos hizo a cada uno como somos. Y la mejor manera de honrarle a Él es ser como somos. Y al final, cuando hablemos solo de algo muy simple que tiene que ver con la educación de los hijos, y quizás mañana, cuando sea la parte más práctica, lo volvemos a repetir, la clave en el Evangelio es precisamente eso. Que cada uno de nosotros solo somos nosotros mismos cuando vivimos cara a cara con el Señor. Cuando estamos con Él, aprendemos quiénes somos, y entonces somos realmente nosotros mismos, y es lo que la gente piensa. Una característica más es el tomar todo lo que es, no solamente la ciencia, sino lo que es el materialismo como un Dios. Cuando afirmas que Dios no existe, alguien tiene que ocupar su lugar. Entonces puede ocuparlo las cosas materiales, puede ocuparlo la misma ciencia, que es un regalo de Dios. Esto es algo, solo un paréntesis, pero que yo le digo a los jóvenes, a mis hijas una y otra vez: estudia, por favor, introdúcete hasta lo más profundo de la ciencia, porque cuanto más estudies, más vas a conocer el carácter de Dios, y vas a ser mejor en cualquier ámbito de la vida, en ciencias sociales, en ciencias físicas, en lo que sea. Hazlo, porque lo que hace el enemigo es hacer de esa ciencia un Dios, y entonces nosotros decimos, no, entonces mejor no entrar. No, todo lo contrario. Porque la gente necesita esos modelos, unos modelos completamente diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros dejamos que el materialismo domine nuestra vida, pues todo se vive en base a las cosas que tenemos. ¿Qué dice el refrán? Tanto tienes, tanto vales. Pues ese refrán yo creo que lo hizo alguien que debía tener relación directa con el enemigo, porque no tiene ningún sentido. Aparentemente en el mundo sí, pero sería lo más contrario a lo que Dios pone en nuestro corazón, porque Él nunca se preocupa por lo que tenemos, jamás.
Es más, incluso a veces cuando el propio pueblo llevaba centenares de manjares, sacrificios, oro, plata al templo, Dios le dice: yo no necesito nada de vosotros. No necesito nada. Yo lo creé todo. ¿Qué me vas a traer a mí? Yo te quiero a ti. Y eso es otro paréntesis, pero tendríamos mucho que hablar sobre toda la cuestión de por qué el dinero tiene tanta importancia en las iglesias, en las predicaciones, en el mundo evangélico y no sé qué, no sé cuánto, porque estamos perdiendo por completo el rumbo de lo que Dios espera de nosotros. Él no necesita nada de nosotros, nos quiere a nosotros. Y es mucho más fácil darle a Dios incluso todo lo que tengo antes de darme yo mismo. Y eso es otra cosa, y ahí estaríamos predicando y no estamos para predicar ahora. ¿Cuál es la consecuencia? El pesimismo, lo que hablábamos antes en cuanto al suicidio. Encuentras a la gente en la calle, incluso gente que lo tiene aparentemente todo, y nunca te agradece, nunca te habla de cosas buenas. Siempre, la visión de la vida siempre es mala. Es que qué mal estamos, es que no sé qué, es que mira lo que ha hecho fulanito. Siempre digo en broma que tengo una manera de hablar con mis vecinos genial. Tú si entras en el ascensor, ¿sabes cuando nadie quiere hablar y todo el mundo mira para todas partes? Yo le digo: quéjate de algo, y hablas como en 2 minutos. Si tú te quejas de algo y dices: oye, qué mal día hace hoy, ya inmediatamente la otra persona, aunque no la conozcas de nada, te va a decir: sí, la verdad es que llevamos no sé qué, con mucho sol o con mucha lluvia o tal. O te quejas del gobierno, te quejas del vecino. Oye, el vecino del quinto, ¿qué ruido hace? Ya, tienes saturado al mejor amigo de tu vida. Pero como le digas algo agradable, dices: ¿este tío dónde salió? Como le digas: oye, mira, el otro día fulanita y tal, que me ayudó en esto, qué persona tan genial, ¿no? Se quedan mirando como diciendo: ¿este dónde vive? O cuando alguien ha hecho algo bueno por ti, le das las gracias y le dices: pues muchas gracias por atenderme. Se quedan mirando diciendo: ¿este quién es? ¿Por qué? El pesimismo al final invade absolutamente todas las cosas. Vamos rápido ya en las últimas características porque el tiempo se nos va. Hoy vivimos de héroes en redes sociales sobre todo, personas que tienen millones de seguidores y personas que solamente por poner una foto en una red social, en el Instagram o donde sea, pueden ganar 100.000 euros, 500.000 euros, 1 millón de euros solo por poner una foto, porque tienen millones de seguidores que lo van a ver. Entonces, imagínate en qué mundo estamos. Y las personas adoran a esos héroes. Lo primero que hacen a la mañana cuando están desayunando es ya rápidamente entrar en las redes sociales a ver qué hizo fulanito, fulanita, no sé qué. Dicen: no, nosotros, no, los ídolos, eso era la época del pueblo de Israel, nosotros no tenemos ídolos. Ah, no. ¿Por qué no te atreves a vivir 3 semanas sin redes sociales, sin ver lo que hace fulanito y fulanita? Y no voy a decir nombres para no señalar a nadie. Incluso héroes dentro de la iglesia también. Pastores y predicadores y cantantes y no sé qué. No estoy diciendo que sea malo, pero que no somos capaces de vivir sin saber lo que están haciendo. No, hoy a la mañana salí y hacía un día precioso y estoy aquí con mi familia y todos dándole comentarios: ah, qué bien que lo estáis pasando. ¿Y tu familia que está ahí y no le haces ni caso? O sea, comentarle a la otra persona que bien que estás con tu familia, que bien lo pasas con tus hijos y todo, y los tuyos están esperando que le digas: hola, ¿cómo estás? ¿Os dais cuenta el mundo en que estamos viviendo? Y normalmente esos valores, esos héroes no suelen tener valores éticos. Y a donde nos están llevando es a una manipulación. Absolutamente de todo, incluso llegará un día también hasta manipulación de la historia y de la historia reciente de la que nosotros hemos vivido. Lo que se decía en sociología, que necesitabas repetir una mentira en varias ocasiones sencillamente para que la gente no dudara de ti, hoy se sabe que es cierto. Si tú repites una mentira un considerable número de veces, al final las personas creen que es verdad. Acaban creyendo que es verdad. Y esa manipulación va a hacer que los poderosos pueden hacer lo que quieran. No estoy hablando de una visión catastrofista, estoy hablando de la realidad de cada día, de que ellos van a acabar decidiendo muchas cosas, pueden hacer todas las cosas a su antojo, hasta que llegue un momento en que haya una desaparición por completo de la libertad. Las personas creeremos que somos más libres que nunca porque tenemos acceso a muchas cosas,
pero no estamos decidiendo por nosotros mismos. Otras personas están decidiendo por nosotros. Y todas las redes y todo lo que es lo que la gente dice, lo que la gente habla, está acabando por tomar decisiones por ti. Es solo un paréntesis, me encantó el otro día cuando el chico de la película de Campeones le eligieron el mejor actor de, ¿cómo se dice?, del reparto, y él hablaba, pues, le decía a sus padres muy directamente: gracias por tenerme, gracias por aceptarme como soy. Y prácticamente el 99% de los que estaban ahí seguro que no lo habían tenido. No hace falta que os explique, lo habrían abortado ese chico. Pero ¿qué nos demuestra eso? Lo que es la validez de una opinión de una persona y lo que es lo que todos hacemos. No, yo defiendo eso porque defiendo tal cosa. No, tú defiendes lo que otros están diciendo. No has pensado nunca en tu opinión, ni la has considerado siquiera. Y eso nos lleva a situaciones muy, muy complejas. Porque es el hombre, el ser humano, el centro del universo. Esa es la característica, el humanismo. Ya no es quien nos creó la persona de referencia, sino nosotros mismos. Y cuando nosotros somos el centro del universo, en una frase que Rabí Zacarías dijo una vez, estaba ahí en la conferencia de evangelistas en Ámsterdam, cuando él hablaba de los principios del humanismo en el año 2000, cuando todo esto empezaba a salir, él preguntaba de una manera muy simple: muy bien, el hombre es el centro del universo, ¿y quién es el hombre? ¿Hitler o la Madre Teresa? Porque hay una diferencia obvia entre los dos. Y lo hacía con ese sentido del humor, porque él es de origen indio, con una filosofía muy diferente, pero que realmente te llega al corazón porque te hace pensar. Cuando el hombre, por decirlo de alguna manera, es el centro del universo, aparece una visión determinista de la vida y el resultado es la desesperación. Tú tienes que escoger hacer bien a los demás sencillamente porque quieres, ya que has dejado a Dios de lado, o tu vida realmente no va a tener sentido. Ahí tienen que ver todo lo que es la aparición de la nueva espiritualidad, la nueva era, gente que por años sabían que muchas de las cosas que hasta religiones orientales estaban proponiendo están absolutamente superadas y ahora vuelven. Y yo me encuentro muy buenos amigos míos, gente súper pensadores, con carreras universitarias, que dicen: no, yo voy a tal sitio porque me hace muy bien quedarme en tal sitio y estar una hora con la mente en blanco. Y yo digo: ¿y eso te hace bien? Sí, madre mía, una hora con la mente en blanco meditando no sé lo que. No, Dios nos ha hecho para pensar, para disfrutar, para divertirnos. Y nosotros estamos buscando cosas que miles de años están superadas, pero no, ahora es la moda. Y la gente ahora es capaz de creer en cualquier cosa. Si os dais cuenta, esos fueron los mismos principios que el enemigo le dijo al hombre en la primera tentación. Tú puedes conocerlo todo. ¿Os acordáis cuando le dijo? Puedes ser como Dios, hablando de la sabiduría, el conocimiento total. Dijo: tú puedes ser Dios mismo. Como la sociedad, gran parte de la sociedad ha dejado a Dios de lado, pues nosotros hemos ocupado su lugar y entonces ahora nosotros somos los dioses y no existe el mal ni el bien. Cada uno es su propia ley y cada uno conoce el bien y el mal. Y todas las personas te argumentan que eso es así y vamos a vivir así. ¿Qué está bien y qué está mal? No, eso cada uno lo decide. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo sabemos todo, y sé que entendéis mi ironía gallega, y nosotros somos los dioses. Así que nosotros podemos decidir. Eso ha llegado a entrar también en la Iglesia, y entramos ya en los últimos puntos en cuanto a cuáles son los principios por los que nosotros podemos vivir de una manera diferente, y es el problema de la doble vida de muchos creyentes. Todas estas características les ha llevado a no ser ellos mismos, no vivir como ellos mismos, y entonces ¿qué hacen? Solucionan el problema viviendo de una manera cuando están en la iglesia y de otra manera cuando están fuera de la iglesia.
Escuchad a los niños que enseñáis. Escuchad en primer lugar a vuestros propios hijos, porque son los regalos que el Señor os ha dado para hablaros. Cuando la gente habla, que Dios nos habla de muchas maneras, por la Biblia, por su espíritu, por la naturaleza, por otras personas. Yo siempre digo, añade también al final por tus hijos. Porque muchas veces los niños nos dicen cosas que nadie se atreve. Y una vez en una escuela dominical estábamos hablando sobre la hipocresía y un niño hizo la mejor definición, yo me canso de repetirlo, que jamás he escuchado sobre un hipócrita. Él dijo, un hipócrita es una persona que el domingo es diferente. Digo, mejor imposible, ningún teólogo puede explicar eso mejor. Entonces, a veces, nosotros cuando nos dejamos llevar por todas estas características y no somos nosotros mismos, vivimos una doble vida. Y será un proceso que, no sé si existe ese término, después personas como Esther pueden decírmelo, pero que yo he llamado, no sé si lo he escuchado en algún lugar o porque llevo años hablando de eso, que es la esquizofrenia espiritual. Que es vivir una doble vida hasta el sentido, en que una persona no es feliz en la iglesia porque piensa en lo que está perdiendo y no es feliz fuera porque piensa que no está viviendo como debe vivir. Entonces nunca es feliz. Y a veces los creyentes son más infelices, porque no han aprendido a disfrutar con el Señor, no han aprendido a disfrutar de sí mismos. Y esto en la enseñanza es muy importante, porque si enseñamos a los niños a disfrutar con el Señor y consigo mismos, el 90% del trabajo está hecho. Porque eso les va a fortalecer y les va a afianzar en lo que es realmente importante en la vida. ¿Y cuáles son esas características? Muy rápido, porque ya son características que conocemos muy bien. Lo que nosotros ofrecemos por el Señor, no es por nosotros, pero es porque el Señor nos lo regala, no tiene nada que ver el orden, pero nos puede ayudar. Primero, la verdad. No solamente conocerla, sino vivirla. Porque la verdad, incluso bíblicamente hablando, no tiene que ver solamente con lo que tenemos en nuestra mente, sino con lo que vivimos. Por eso el Señor Jesús no habló de conocer la verdad en un sentido abstracto. Dijo, yo soy la verdad. Entonces, todo lo que el mundo dice, que a veces, incluso algunas de las cosas que dicen, saben de lo que están hablando, pero no saben exactamente por qué, de esa verdad subjetiva que transforma, que entra dentro de la vida, es lo que el Señor ofrece, porque está hablando de una verdad que es una relación personal con Él. Entonces, la verdad de la Biblia no es algo absoluto que está allí y nosotros aquí abajo, no. Es una verdad que se vive, ¿me seguís? Que tiene que ver con una relación, que incluso es una verdad absoluta para todos, pero es relativa porque se aplica en la vida de cada uno de vosotros de una manera diferente. Y eso lo vemos muy rápido después también cuando hablemos de los niños, al hablar de enseñar a cada niño en su camino, en el camino de cada uno de ellos. La característica que Dios nos ofrece también en esa relación es la seguridad, conocer dónde estamos, a dónde vamos, quiénes somos, qué estamos haciendo en la vida, que somos héroes también cada uno de nosotros, que los miles de millones de personas en el mundo, ninguno sobra porque Dios los creó, y que cada uno de nosotros somos una obra de arte de Dios, sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Tiene que ver con lo que el mundo persigue, que es el amor, porque la Biblia dice que la característica de Dios es que Él es amor en esencia. Así que, y esto teológicamente es muy difícil de explicar, pero deberíamos intentar comprenderlo, cualquier acto, por muy mínimo que sea, de amor que se da en este mundo, aunque sea de alguien que no conoce a Dios, el único que puede hacer eso, si es un amor limpio, puro, tiene que venir de arriba, tiene que venir de Él. Porque el enemigo no ama, todo lo contrario, solo quiere robar, matar y destruir. Así que esa recuperación del amor vívido de Dios es imprescindible para nosotros, y sobre todo expresarlo en la gracia, que es algo que muchas veces nos falta, y es algo que solamente Dios puede regalar al mundo, nos lo regala a nosotros para regalar al mundo, esa gracia. Y eso viene también de algo de lo que se habla muy poco, pero es un sentimiento de asombro, de admiración. Y la adoración comienza cuando tú te asombras, admiras a alguien o a algo. A veces las personas me dicen, no sé, la iglesia está pasando un mal momento, a veces no somos capaces de adorar al Señor.
o todo se ha vuelto muy mecánico. Y yo le digo, ¿realmente amáis al Señor? Sí. ¿Estáis admirados por lo que Él hace en vuestra vida? ¿Cómo admirados? ¿Si estás entusiasmado con el Señor? Porque si no le admiras, si no estás asombrado por las cosas que Él hace, a duras penas vas a poder adorarle. Entonces, cuando tú te asombras por tu mujer, por tu marido, por tus hijos, cuando dices que son geniales, el amor crece. Y eso es algo que solamente puede venir de Dios, ese sentimiento de admiración, de asombro. Las personas hoy quieren gloria, por eso hay tantas redes sociales, tantas personas queriendo seguidores, y no les importa tener significado en sus vidas. El proceso que Dios hace en nuestra vida es todo lo contrario. Él llena, satisface, nos da significado, y entonces aparece la gloria. Es justo al contrario. Porque si no sabes quién eres y si no te sabes amado por alguien absolutamente impresionante como es Dios, nunca vas a encontrar significado en tu vida. Y por último, una quinta característica es compasión, solidaridad, ayuda. Y es curioso porque esa solidaridad, esa ayuda se está buscando en el mundo de hoy y por muchas ONGs, pero es siempre una compasión que no llega al fondo del corazón de las personas. Hay personas que realmente sí aman a los demás y están dispuestos a dar sus vidas por otros, pero realmente no son la mayoría. Y nosotros sí vivimos esa compasión y ese querer ayudar siempre a los demás. Solo, como os decía, en los últimos minutos que aplicamos, porque todo lo que hablamos hoy era muy teórico, espero que mañana sea mucho más práctico y a partir de ahora de lo que me digáis, porque incluso de las conversaciones y el coloquio que tengamos ahora podemos cambiar el tema de mañana sin ningún problema. Pero algunas cosas muy prácticas para nosotros que estamos intentando ayudar a las personas, intentando estar con todos los demás. ¿Cuál es nuestro espejo? Es decir, ¿en qué nos basamos nosotros? Es obvio que en lo que Dios dice, su carácter y su palabra. ¿Qué nos va a ayudar más como educadores, más que ninguna otra cosa? Sí, estar al día, sí, conocer la sociedad, sí, saber todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, las características de los chicos, de las chicas, lo que está pasando en las familias. Pero si sabemos todo eso y no estamos profundizando en lo que Dios dice, siempre nos va a faltar algo, y algo muy importante. Entonces, el espejo donde vemos todas esas situaciones es en la palabra de Dios. Y al hablar de la palabra de Dios, dejadme solamente un par de minutos que hable sobre esto. Madre mía, hace mucho tiempo que no hablaba tanto tiempo seguido, pero solamente un par de minutos porque es muy importante. Cuando leemos la palabra de Dios, incluso hay un riesgo, porque el enemigo es muy sabio y él nunca se enfrenta directamente, siempre está buscando una manera de engañarnos. Entonces, a veces piensan, bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Y hay gente que pasa años estudiando la Biblia y que sabe mucho de la palabra de Dios, mucho de la Biblia, pero no la aplican en su vida. Entonces, el ser humano está hecho de una manera, y esto tenéis que entenderlo, y si no después en el coloquio hablamos, que Dios nos ha hecho de tal manera que podemos comprender las razones de las cosas. ¿Me seguís? Para poner un ejemplo, los ingenieros aeronáuticos y muchos otros nos explican por qué un avión puede llegar a volar. Entonces conocemos las razones. Incluso de cualquier situación en medicina, física, matemática, conocemos las razones de las cosas. Pero hay un paso más adelante al conocer las razones, que es las creencias, el segundo paso. Yo tengo que creer esas razones. Tengo muy buenos amigos y gente universitaria que normalmente, salvo por extrema necesidad, nunca van en avión. Saben perfectamente las razones, saben que el avión va a ir bien, saben que es el método más seguro de viajar, que es mucho más seguro que salir en coche de su casa, pero no se suben a un avión, porque no han dado ese paso, porque lo creen.
Entonces, ¿qué está pasando? Conocemos las razones y las creencias. ¿Qué nos falta? Porque en la Biblia muchas veces hay muchas personas que conocen las razones de lo que Dios dice, las creen, pero no se suben al avión. Falta la fe. Y eso es cuando la Biblia habla de fe. Y eso tenéis que explicárselo muy bien a todas las personas. Porque a veces la gente piensa que la fe es un salto al vacío. No, la Biblia nunca habla de la fe como un salto al vacío. La Biblia habla de la fe como una confianza. Tú sabes las razones, crees las razones, y entonces sí tienes que tener fe. Te subes al avión. Porque no importa que yo sepa que los aviones pueden volar, que crea que pueden volar, pero no me subo nunca. Desgraciadamente hay muchas personas que conocen las razones de lo que Dios dice, las creen, pero no se suben a lo que Dios dice. Eso le pasó al pueblo de Israel. En la época de Isaías era el momento en que más, y bueno, ya estoy predicando, pero termino rápido, era el momento en que más conocimiento tenían de la Biblia, lo que había en el templo, las reuniones de adoración eran impresionantes, y Dios les dice, yo odio vuestra adoración. ¿Por qué? Porque cada vez que había un problema en su vida, iban a Egipto a pedir ayuda, llamaban a los asirios, mira que tenemos este problema, y Dios les decía, ¿y por qué no creéis en mí? Conocían las razones, creían, pero tenían unas creencias, pero no habían dado ese paso de fe. Entonces necesitamos que, y eso hablaremos mañana si Dios quiere, que lo que leemos de la palabra de Dios nos transforme la vida. Aunque lea solo una frase, y ya estoy en un extremo, pero prefiero eso. Darle vueltas a eso y pídele al Señor que esa frase transforme tu vida y no pases a la siguiente. Hasta que no transforme tu vida. Porque no se trata solo de las razones, no se trata solo de las creencias, sino también de que transforme nuestra vida. Por eso, en la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, hay algo que sobre todo todos los que proceden de una cultura más anglosajona, yo no estoy diciendo algo malo o bueno, solamente estoy diciendo lo que es nuestro trasfondo. Y cómo muchas de las iglesias que existen, sobre todo en España y en los países sudamericanos, han venido de misioneros, hombres y mujeres de Dios, mujeres y hombres de Dios sin ninguna duda, pero con su trasfondo, donde la mente es muy importante. ¿No se dan cuenta que en la Biblia, claro que la mente es muy importante? Tienes que conocer las razones, estudialas y las creencias, pero ¿qué habla? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón, porque tú puedes tener la mente en algunas cosas y luego tu corazón está decidiendo otra cosa completamente diferente. Entonces no se trata solo de saber, no se trata solo de conocer, se trata de que lo que sabes y lo que conoces transforme tu vida, la transforme por completo y que llegue al corazón. Y por eso el proceso que aparece en la segunda carta de los Corintios es un proceso muy simple, que además a mí me encanta, ya lo he repetido muchas veces, que es un proceso que tú miras al Señor Jesús, y conforme lo vas mirando tu vida se va transformando porque te quieres parecer más a Él. Tú eres tú mismo, tú misma, pero acabas pareciéndote a quien amas. Y yo no sé si lo había comentado con algunos de los que estáis aquí, pero hace unos años leí las consecuencias de un estudio que habían hecho un equipo de psiquiatras en los Estados Unidos, no creyentes, que me encantó, y yo creo que algunos ya me lo habéis escuchado, que decía que cuando dos personas, un hombre y una mujer, pasaban muchos años juntos, un matrimonio que realmente se quería, 30, 40, 50 años, al pasar muchos años, incluso físicamente, acaban pareciéndose, tomando unos rasgos del otro. ¿Por qué? Porque se quieren. Sí, yo siempre me río porque digo, sí me pareceré un poco a Miriam y seré un poco mejor. Pero eso es, cuando yo lo leí, dije, pues eso es lo que es 2 Corintios capítulos 3, 4 y 5. Cuando tú miras al Señor tanto tiempo y le amas, acabas pareciéndote a Él. Acabas pareciéndote, es así de simple. Y por eso, y hablaremos en cuanto a lo que es
la enseñanza quizás mañana de una manera más práctica. Cuando se habla de enseñar a los niños, lo curioso es que en la Biblia, claro que aparecen principios de enseñanza, principios en cuanto a que no sean perezosos, en cuanto a decir la verdad, en cuanto a cómo vivir de una manera diferente, en cuanto a ser leales, en cuanto a lo que es el honor, porque hoy no se habla casi nada del honor y es crucial en la vida. Pero una cosa que está en la base de todo eso y que repite una y otra vez de muchas maneras diferentes es enseñar al niño en su camino. Es decir, pídele sabiduría a Dios para descubrir quién es ese chico, quién es esa chica, ese niño, esa niña. ¿Qué está haciendo Dios con él? Porque la enseñanza de ese niño, de esa niña, puede ser completamente diferente a la de otra persona. Y a veces es incluso el error que cometemos los padres de querer educar a nuestros hijos todos de la misma manera. No, cada uno es diferente. Y la clave es la capacidad para comprender cómo es ese niño, esa niña, y que Dios nos dé sabiduría para que se desarrolle tal como es. Porque si esa persona crece firme sabiendo quién es, disfrutando con su Creador y disfrutando de todas las cosas que Dios le ha dado, tiene más del 90% de su camino recorrido en todo lo que quiera hacer. En cierto modo, y estoy diciendo una barbaridad, ya no importa ni lo que va a estudiar, ni a dónde va a ir, ni dónde va a trabajar, porque va a ser él mismo, ella misma. Y si un día se equivoca y dice, no, pues yo estudio esta carrera, pero ahora puede hacer otra cosa completamente diferente, pues no le importará. Algo que para otra persona podría ser un trauma impensable, he perdido mi vida, no le importará. Porque sabe cuál es su camino, sabe cómo Dios le ha creado. Y eso es lo que tienen que aprender, porque el enemigo, el problema que tuvo es querer ser como, es la envidia. Pero el querer ser nosotros mismos no tiene nada que ver con el orgullo. Cuando yo soy yo mismo, estoy honrando a mi Creador. Y no soy orgulloso, porque no tengo nada de mí mismo, ¿me entendéis? Y me dicen, Jaime, ¿por qué eres Jaime? Porque el Señor me hizo así. Y me encanta que Él me haya hecho así, porque quiero honrarle a Él. Pero si yo digo, no, yo quiero ser como, o quiero ser como tal predicador, o quiero ser, incluso aunque sea un deseo bueno, ¿me entendéis? O quiero ser como tal cantante, o quiero ser como tal pastor. En cuanto estoy pensando en querer ser como alguien, estoy empezando a bordear el camino de la envidia. Y entonces ya no estoy siendo yo mismo. Y es como si le estuviera diciendo al Señor, te equivocaste conmigo. Cuando desde muy jóvenes y en la adolescencia es crucial, ellos saben, no, yo soy yo mismo, soy esta persona. Y las circunstancias no van a influir en mí. Lo que los demás digan, claro que les puede hacer daño, pero no van a influir en mí. Han ganado el 90% de todo lo que es su vida, su relación firme con el Señor, sus luchas, porque es lo que nos sucede en toda nuestra vida. Y entonces aprendemos a disfrutar de Dios porque Él nos hizo tal como somos. Y aprendemos a disfrutar de nosotros mismos. Y entonces vemos a los demás como con admiración. Yo cuando veo a alguien que me encanta lo que hace, le digo, me encanta lo que haces, o sea, me has hecho muchísimo bien. Y se lo puedo decir sin ninguna envidia. ¿Me entendéis? Porque la admiro. Y una vez, incluso en broma, uno de mis amigos, mis hijas siempre se meten conmigo por mis tonterías, pero estábamos hablando y así en broma, y hay amigos que son muy buenos amigos, y uno me decía, cuando sea mayor me gustaría ser como tú, me decía. ¿Sabes? Esto que se dice a un buen amigo. Y yo le decía, no, cuando seas mayor tienes que ser tú. Porque es así. Porque Dios te ha hecho así. Y la mejor manera, y termino, pero quiero repetirlo una y otra vez, de honrar a Dios es ser la persona que Él ha hecho. Y cuando estemos con Él no nos va a preguntar sobre las cosas que hemos hecho, si hemos alcanzado el mundo, no sé cuántas cosas más. Sencillamente te va a decir tu nombre y te va a decir, fuiste tú misma, porque yo te hice especial, ¿sabes? Fuiste tú. Entonces yo tendré que responder, decirle si me dejé llevar, o si con todos mis defectos, que son muchos, le puedo decir, Señor, sí, intenté ser yo misma. Y sabes una cosa, luché todo lo posible para que los demás fueran ellos mismos también. Entonces es cuando Él dice, pues mira, has sido fiel en muy poco, pero la vida ha merecido la pena. Porque la vida con nuestro Dios siempre merece